Bien, entonces, bueno, buenos días con todos. Vamos a, vamos a hacer, a revisar nuestro temario para esta semana. Para esta semana tenemos que ver por acá, qué es una función y algunas gráficas de funciones especiales, ¿no? Como las funciones polinómicas, por ejemplo, constante, identidad, lineal, cuadrática y cúbica, ¿ya? Entonces, vamos viendo esto, ¿sí? Para eso, entonces, nuestro objetivo, o lo que nosotros queremos lograr al finalizar la sesión es que usted grafique y resuelva ¿no? algunos problemas, o grafique algunas funciones también, ¿sí? Determinando el dominio y rango de funciones brindadas, ¿no? Obviamente aplicando definiciones las funciones y propiedades que tal vez ¿no? Se le va a brindar. ¿Ya? A ver, vamos por aquí. Listo, ¿no? Entonces vamos comenzando, ¿sí? Como le decía, el contenido es para ver, es funciones, definición, vamos a ver la definición de función, vamos a ver ¿no? También qué es el dominio y rango de una función, y vamos a ver algunas, ¿no? Algunas funciones especiales, ¿ya? Entonces vamos comenzando, ¿no? Con definición de función y gráfica de dominio y rango, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo acá, ¿sí? ¿Qué es una función? Me dice, ¿no? Entonces, si analizamos por aquí esto, ¿sí? Si analizamos aquí, mire, ve lo que es una función, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, por aquí, ¿ya? Colocar por aquí, entonces, de esta manera, ¿sí? Voy a ver esto, ¿no? Entonces, ¿qué es una función? ¿No? Una función, me dice, es una regla de, ¿no? Es una regla de correspondencia, ¿sí? Una función es una correspondencia, ¿ve? Dice que asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué necesito entonces para yo realizar una función? ¿Qué es indispensable? ¿Qué debo tener para yo establecer una función? Hola muchachos, hola. ¿Están? ¿No están? ¿Qué dicen? Elementos. Ya está, elementos. ¿Y esos elementos a dónde deben pertenecer? A un conjunto. Un conjunto, A un conjunto. ¿Cuántos conjuntos necesito? ¿Uno o dos? Dos conjuntos. dos conjuntos. Entonces, para yo realizar una función necesito dos conjuntos. Un conjunto A llamado un conjunto A llamado conjunto de partida y un conjunto B llamado conjunto de llegada. Entonces, ¿qué es lo que voy a establecer entre esos, no? El conjunto A obviamente tiene elementos, ¿sí? ¿No? Los cuales van a ser X y el conjunto B tiene elementos los cuales van a ser Y. ¿Qué voy a establecer? Me dice. Entre esos dos conjuntos, ¿qué voy a hacer? ¿No? Una relación entre los elementos. Muy bien, Paula. Una relación o una correspondencia, dice. O sea, para aquí, para este elemento X, se va a establecer, ¿sí? Una relación, ¿sí? Una relación, una correspondencia, ¿no? Entonces, la función se va a dar entonces aquí, ¿ve? De A hacia B. Entonces va a ser función B de A hacia B. Y todavía tal vez voy a escribir así, ¿ve? La función que va del conjunto A al conjunto B. Entonces, como decimos, la función va del conjunto A al conjunto B, llamamos entonces al conjunto A lo llamamos conjunto de partida y al conjunto B lo llamamos conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, ese va a ser una correspondencia, va a ser una regla, ¿sí? Donde vamos a asignar, dice, a cada elemento del conjunto A, B, asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. Ya está. De lo dicho, ¿sí? De lo dicho, por aquí tal vez voy a tener uno, Z, por aquí tal vez voy a tener W, ¿sí? Y acá tal vez voy a tener, no sé, X, S tal vez voy a tener, ¿sí? Y voy a tener R tal vez. Entonces, miren, el conjunto A tiene elementos S, X y R, el conjunto B tiene W, Y Z. Entonces, podré tener tal vez una función con esta característica, así. ¿Qué me dicen? Sí, ¿Sí o no? ¿Cumple la sí. definición? A ver, ¿cumple la definición? A ver, vean. Lean arriba, ¿cumple la definición? No. No. No, profesor. ¿Mm?
¿Mm? ¿Cumple la división? No. ¿Mm? Un solo elemento debe estar con otro elemento de otro conjunto. Ujú. Un solo elemento debe estar, bueno, ve, dice, lo que dice la definición, ve, debe ser único, dice, ve, ¿sí? Lo que dice el libre, ¿no? Debe ser único, me dice, un elemento del conjunto A, ¿no? Dice, asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. En cambio, aquí el Y sería asignado a dos elementos del conjunto B. Entonces, eso no sería función, ¿no? Entonces, tendríamos ahí que tal vez esto no sería función. ¿Está bien? Entonces, no sería ahí. ¿Ya? Y si tuviera esto aquí, si tuviera eso aquí, ahí, ¿sería o no sería función? ¿Qué dicen? Sí, Sí, Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahora ahí sí, sí cumple B. Para el R está asignado un único elemento, ¿no? Del conjunto B. Para el X también está asignado un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces, mire, hay que tener en cuenta eso. Entonces, un elemento del conjunto A solamente se puede relacionar con un único elemento del conjunto B. ¿Ya? Claro que miran, profesor, pero ¿qué? ¿Y aquí el S se podría relacionar con el W? Claro, ¿sí? ¿No? Y por aquí coloquemos otro elemento M que no se relaciona con nadie, por ejemplo. ¿Ya? Dejémonos ahí. ¿Estamos? Listo. Ahora sí, aquí viene, para esa función, que tiene un conjunto de partida y un conjunto de llegada, esa función también tiene un dominio, ¿sí? Tiene un dominio y también tiene un rango. El dominio se da en el conjunto de partida, o sea, va a estar aquí, y el rango se da en el conjunto de llegada, estaría aquí, ¿ya? Y veamos lo que dice aquí la definición de dominio, ¿ves? El dominio dice, está formado por el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? Los X, ¿sí? ¿Y quién es la variable dependiente? Los Y, ¿ya? ¿Sí? Ok, Sofía, no te preocupes, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué dice B? El dominio de la función, dice, son los X que pertenecen al conjunto A, miren B, con la condición B tal que exista, B dice un Y que pertenece al conjunto B, tal que estén relacionados, X con Y estén relacionados, ¿sí? Y el rango de la función, dice B, son los elementos Y que pertenecen al conjunto B, son los elementos que pertenecen al conjunto de llegada B, ¿sí? De tal forma que exista, ¿sí? Que exista un X que pertenece a A, tal que también Y sea F de X, ¿no? O Y sea la imagen de ese X o Y esté relacionado con X, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese es el rango. Si nosotros vemos aquí entonces ¿no? En nuestro ejemplito, ¿quién sería aquí, ve? ¿Quién sería aquí el dominio de la función? ¿Quién me dice? Me dice, el dominio son los elementos que pertenecen al conjunto A, o sea, están aquí, ve, de tal forma que estén relacionados con un elemento del conjunto B. ¿Quién serían? Mejor así dicho. ¿Quién serían? X, S y R. que sigue. X S, R. y R, ¿sí? ¿Por qué no M? Que no No está tiene O relacionado. sea, correspondencia. no están en condejar. Sí. No está correcto. Ya, perfecto, exacto, ¿no? Listo. Y el rango de la función, ¿ve? ¿Quién es el rango de la función? El rango de la función debe estar en el conjunto de llegada. ¿Quién serían? W, Y, Z. W, Y. Ya está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Profe, ¿por qué no Z, profe? Porque Z no está relacionado con nadie, pues. ¿Sí? Z no está relacionado con nadie, mira, ve. No hay elemento acá en A que digamos que Z sea su imagen, ve. O Z esté relacionado. ¿Sí? Sí, ok, entendido. ¿Ya está? ¿Estamos? Listo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya está. Entonces, así vamos a trabajar, ¿no? Entonces, mire, ve, eso va a ser el dominio y eso va a ser el rango. Observe que el dominio, ¿sí? El dominio no siempre es todo el conjunto de partida, ¿ve? Ni tampoco el rango no siempre es todo el conjunto de llegada. Hay algunos casos que sí, que el dominio va a ser su conjunto de partida y su rango va a ser su conjunto de llegada, ¿sí? Hay algunos ejemplos de funciones que sí cumplen con eso.
pero no siempre. ¿Ya? Ahora, bien, para el curso, ¿sí? Para el curso, ¿sí? Aquí, mire, ve, el conjunto, mi conjunto A, mi conjunto de partida, va a ser va a ser igual a mi conjunto de llegada y va a ser todos los reales. ¿Ya? Entonces, ¿no? Y vamos a escribir F, que su conjunto de partida es los reales y su conjunto de llegada es los reales. ¿Ya? Entonces, mire, ve, esos dos conjuntos son iguales, los reales, los reales. Entonces, como les decía, ve, el dominio no siempre va a ser todos los reales, o sea, no siempre va a ser todo el conjunto de partida, y el rango no va a ser todo el conjunto de llegada. A este tipo de funciones se le llaman funciones reales, ¿no? ¿Por qué? Porque van de, ¿no? Son funciones que su conjunto de partida es los reales y su conjunto de llegadas los reales. Por eso se llaman funciones reales. ¿Sí? Entonces, aquí ve, el y, ¿sí? El y siempre va a ser el f de x, ¿no? Va a ser la regla de correspondencia, entonces a y se le llama, ¿sí? Variable dependiente, ¿sí? Variable dependiente, ¿sí? Y al x se le llama variable independiente. ¿Estamos? ¿Sí? El y es la variable dependiente y el x es variable independiente. ¿Está bien? Entonces eso, ¿no? Ese hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También al y se le conoce como, imagen de x, ¿sí? Al y se le conoce como imagen de x, ¿ya? Y al x se le llama como la coimagen también de y, ¿sí? Entonces, mayormente se utiliza y como imagen de x, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién es la imagen de r? La imagen de r es y. La imagen aquí de x es y también, ¿ve? ¿De acuerdo a la función? La imagen de s es w, ¿ya? O preimagen también, Oscar, ¿sí? Exacto, preimagen, ¿no? O también aquí, por ejemplo, ¿quién es la preimagen de y? Es x y r, ¿ve? ¿Sí? La preimagen de y es x y r. La preimagen de w es s. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por esas aclaraciones vamos a dar por aquí. Entonces, nosotros vamos a trabajar, como decía, ve, aquí vamos a dar funciones ¿no? Que parten de R hacia R, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser aquí un ejemplo? Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo. ¿Quién va a tener ejemplo? Sea, por ejemplo, f de x, que es igual, no sé, tenemos aquí que no, podríamos poner aquí una regla de correspondencia de ese tipo, ver, 2x menos 1. ¿Sí? Y vamos a pedir, por ejemplo, por aquí, encontrar el dominio de esa función. ¿Quién sería el dominio de esa función? ¿Qué me dicen? Todos los reales. Todo lo reales será. Entonces, ¿será que, mire, porque yo estoy acá, estoy cogiendo mi conjunto de partidas va a ser todos los reales. Entonces, para cualquier valor real existirá esa raíz. ¿Qué me dicen? Real es positivo, profesor. Reales positivos, a ver. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué les dicen las inecuaciones? ¿Cuándo existe la raíz? 2x menos 1. Todos los reales Cuando menos es uno, ¿no? positivo Mayor o o igual a Cero. cero. ¿Cuándo? Mayor o igual a La cero. raíz es mayor o igual a cero. El radicando sea mayor o igual a 0. Listo. ¿Cuál es entonces aquí, ve? ¿Cuál sería? ¿Para qué x pertenece ahí? Cerrado en un medio hasta el más infinito. Cerrado en un medio, ¿sí? Hasta más infinito, ¿sí? Listo, entonces, para esos valores, mire, para esos valores que existe esta raíz, y por lo tanto, ¿no? Va a existir esta función, ¿ya? Entonces, su dominio de esta función sería entonces aquí, ve, cerrado en un medio, hasta más infinito. Observe que, mire, ve, no es todo lo reales, ve, es una parte de los reales, ve, ¿sí? Es una parte de los reales nada más. ¿Quedó claro, por favor? Hola, hola muchachos. Sí, profe, está bien. ¿Podría repetir? Por favor. Como decía, mire, para establecer el dominio de una función yo tengo que ver, ¿no? Los valores de x que hacen que la expresión exista. En este caso, f de x es raíz cuadrada de 2x menos 1. Entonces me pregunto, ¿cuándo existe esta raíz? ¿No? Y en inecuaciones decíamos, mire, la raíz va a existir siempre y cuando el radicando sea mayor que 0. Ya está. 2x menos 1 mayor que 0, ¿ve? Ah, entonces, resuelvo esta inecuación, ¿ve? ¿Sí? Resuelvo la inecuación, entonces me da que x pertenece desde un medio hasta más infinito. ¿Ve? Esta inecuación se cumple para todo x que pertenece a un medio hasta más infinito. Ah, entonces, para todos esos valores, esta raíz existe, por lo tanto, entonces, eso va a ser el dominio de la función. El dominio de la función sería, entonces, ¿ve? Desde un medio hasta más infinito.
¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? ¿Ya? Sí, profe, sí quedó claro. Entonces, solamente nosotros vemos la existencia de la expresión. El dominio de la función son los X que hacen que la expresión exista. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, los X que hacen que la expresión exista son los X que van de un medio hasta más infinito. Listo. Ese sería entonces mi dominio. ¿Ya? Regresemos a ver acá en mis diapositivas. Entonces, por ejemplo, mire, ve, ¿cuál es función? ¿Cuál es la función? Es claro, ve que la primera expresión aquí, esta es una función, porque mire, cada elemento de A le asigna un único elemento en B. ¿Sí? También aquí ve, la segundo, ¿no? El segundo ejemplo también es una función. A cada elemento de A le asigna un único elemento, ¿no? Perdón, este aquí no es función porque aquí el J, mire, ve, está relacionado con dos elementos. Entonces, este no sería función. ¿Ya? Este aquí tampoco es, ¿ves? Porque el Y también está relacionado con 1 y con 2, ¿sí? Entonces tampoco sería. En cambio, esta aquí sí, miren. ¿Sí? Esta sí es porque, mire, el 1 está con A, el 6 solamente con el B, el 8 con el B y el 9 con el DB. También esa sí es función. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora sí, ve, algo en común, algo tal vez por aquí tenemos, ve, mire, ve, un ejemplo, la realidad tal vez, ¿no? La relación es casado con, por ejemplo, es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque Carlos es casado con María, Pedro es casado, por ejemplo, con Teresa y Ramiro es casado con Doris, ¿sí? No se puede, ¿no? Carlos no podría casarse con María y con Teresa a la vez, ¿no? No, eso no está permitido por las leyes peruanas, ¿no? Entonces, eso no, esto sería una función. En cambio, aquí ve, tiene cuenta en, ¿sí? Por ejemplo, la relación tiene cuenta en, entonces, por ejemplo, César tiene cuenta en Facebook, Patricia tiene cuenta en Twitter, Martina tiene cuenta en Facebook y en Pinterest, ¿no? Y Aldo tiene cuenta en Google Plus, ¿sí? Entonces, no es una función porque Martina tiene cuenta en Facebook y tiene cuenta en Pinterest, ¿no? Es una relación. Bueno, una función de A, de B, F es función, si solamente si el dominio de F es A y el rango de F está incluido en B, o necesariamente el dominio debe ser todos los elementos de A. No, Oscar, ¿sí? Hemos dicho que el dominio no necesariamente va a ser todo el conjunto de partida. Hay algunos casos que sí, ¿no? Su dominio va a ser, pues aquí, para explicarte. Decía aquí, ¿no? Mire, una función, todo, ¿no? Su dominio no necesariamente va a ser todo el conjunto de partida, ¿sí? Puede ser una parte, ¿no? ¿Ya? Y va a seguir continuando siendo función. También aquí el rango no necesariamente va a ser, ¿no? Debe estar dentro no necesariamente va a ser, digamos, una parte del conjunto de llegada, sino también puede ser todo el conjunto de llegada, ¿sí? No, eso no, digamos, el tamaño del dominio y el tamaño del rango no determina si es función o no. Lo que determina si es función o no es tal vez cómo está aquí, ¿no? Que a cada elemento de X se le asigne un único elemento en Y. ¿Sí? Es lo que determina. ¿Quedó claro, mi estimado Oscar? ¿Sí? Profe, ¿se me escucha? Sí. Acá yo tengo un libro que para definir función de A en B, el dominio necesariamente para que sea una función debe ser el conjunto, todos los elementos del conjunto de partida. Y el conjunto de llegada, el rango debe estar incluido en B. Si está incluido, si el rango estuviera incluido, o perdón, es igual al conjunto de función subyectiva. Ah, ya estás viendo, es que estás viendo ya tipos de funciones. Eso sí vamos a llegar, ¿ya? Cuando una función es sin No, el no, pero tipo. bueno, eso sería más adelante. Sí, sí, exacto, sí. Ajá. ¿Ya? No, pero para definir una función de en B, el dominio sí debe ser todo el conjunto, todos los elementos del conjunto de partida. Bueno, No es lo necesariamente. que me... No Ajá. necesariamente, contigo. No necesariamente. Mira, por ejemplo, aquí ve el ejemplo que hemos visto. Mira, ve, esta es una función, ve. ¿Sí? Su conjunto de partida de esta función, ve, por ejemplo, yo lo he puesto aquí que va a ser todos los reales. Yo puedo definir esa función sobre todos los reales, pero su dominio solamente, mira, ve, es esta parte, ve. No es todos los reales. ¿Sí? Es una parte de los reales, ve. Y que acá también su rango, ¿ve? Su rango tampoco va a ser, como este va a ser positiva, su rango solamente va a ser, ¿no? De 0 hasta más infinito, ¿ve? Va a ser, porque este solamente es positivo, ¿ve?
Entonces su rango no necesariamente va a ser todos los reales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Ok, eso, ok, gracias. no necesariamente, como te menciono. ¿Ya? ¿Sí? Incluso aquí, ve, mira, ve, en este ejemplito que hemos puesto aquí, ve, mira, ve, su dominio B no es todo el conjunto de partida, ¿sí? No es todo el conjunto de partida, porque el conjunto de partida B es M, S, X y R, ¿ve? ¿Sí? Sin embargo, esta es una función, ¿ve? Gráficamente que hemos puesto aquí, esta es una función. ¿Ya? Ahora, cuando definimos algunos tipos de funciones especiales, por ejemplo, la función inyectiva, la función sobreyectiva o subyectiva, ahí sí, vamos a exigir algunas cosas, ¿ya? Para que sea sobreyectiva, ahí sí tiene sentido lo que me estás diciendo, ¿ya? Eso sí tendría que ser. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. ¿Ya? Entonces, todavía ahorita estamos definiendo funciones, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, mire, ve, aquí ve. La gráfica me dice gráfica de una función. Si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es un conjunto de pares ordenados. Obviamente, ¿sí? Es un conjunto de pares ordenados. X, f de x, donde x va a pertenecer al conjunto A. ¿Sí? Entonces la gráfica va a ser así una curvita, va a ser una recta, no lo sé, ¿ya? Va a ser una parábola tal vez, entonces, pero va a ser siempre así una línea aquí en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ve, dice, observe ahí, ve. ¿Cuánto sería? Mire, ¿ves? Ahí, ve f de 1. De acuerdo a la gráfica, ¿cuánto sería f de 1? ¿Qué me dicen? Aquí va a ser, este va a ser mi dominio, ¿sí? Y acá va a ser mi rango. El eje Y va a ser mi rango. ¿Ya? Entonces aquí ven, el eje Y va a ser mi conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí f de 1. ¿Cuánto sería f de 1? 1. 1. ¿Sí? Una. De acuerdo a lo que tenemos ahí, eso es 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que eso es, f de 1 es 1. Listo. ¿Y f de 0? 0. Cero. Ubica aquí el 0, dirá, mira, 0. ¿Dónde 0? Me voy -3. verticalmente, me voy a chocar con la recta. Con Menos la, 3, menos 3. Ah, menos 3. menos 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Menos 3. ¿Está bien? Será el punto donde choca con la gráfica, ¿no? Y ahí se da, ¿no? ¿También ve? En uno, por ejemplo, cogí aquí en uno, subí a la gráfica y en la gráfica me traslado horizontalmente. ¿Ve? Entonces dio 1. En cambio aquí en 0, ¿ve? Subí a la gráfica y justamente la gráfica es la que pasa aquí por menos 3, entonces sería menos 3. ¿Ya? Listo, a ver. ¿Qué más? ¿Ya? De acuerdo a esta observación me dice, ¿no? Solamente para dejar en claro, función es un conjunto de pares ordenados en el que no hay dos pares distintos con la misma primera componente, dice. ¿Sí? Y es cierto, pues, ¿no? Porque si con la misma primera componente, entonces yo si tendría dos pares diferentes, ¿sí? Entonces ya violaría digamos, el concepto de la función. La gráfica de toda función, dice, es cortada por cualquier recta vertical paralela al eje Y en un solo punto, mira, ¿sí? Pues, ojo con esa observación, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Mira, si yo tengo la gráfica aquí, ¿ve? X y ¿y qué tal si tengo, ¿no? Tal vez digo, mira, a ver, determinar si es una función. Entonces, ¿qué debo hacer? Me da una manera entonces para, ¿no? Para ver si es función o no es función aquí, esta segunda observación. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Haz una recta vertical. Si lo corto en dos puntos, ¿ve? Entonces no es función. La gráfica dice, ¿ve? La gráfica de toda, mire, acá dice de toda función, ¿ve? Es cortada por cualquier recta vertical para el eje Y en un solo punto, dice, ¿ve? Ya está, un solo punto. Entonces aquí es 2 puntos, mira. No es. ¿Ya? Entonces no sería función. De acuerdo a eso, entonces, ¿cuál de estas es funciones? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es función y cuál no es función? La La A, La A es función. ¿Qué más? la E, La A, la E. ¿La E será función? No. No. No, ¿Quién? ¿Quién más función? la F. La D. La D, ya, la D sí. ¿Ya? ¿La D F? sí. La F La será B es función. La B también es función, ¿sí? ¿Y el resto? No. ¿no son funciones? No, no son. ¿Mm? No son, ¿no? El resto no son, ¿ve? ¿No? Va a ser una recta vertical, mire aquí, ¿ve? No es función, ¿ve?
Otra recta vertical por acá no es función. Y aquí otra recta vertical no es función. Lo corto en 2 puntos, ¿no? Entonces solamente A, B y D son funciones. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, Sí, mira profe. este. Y aquí, a ver, hallar A y B sabiendo que el conjunto F dice es una función. O sea, mire, ya es una función. Entonces, ¿qué me decía? Dos pares ordenados con la primera componente deben ser iguales, ¿sí? Para que sea función. Si no, violaría, ¿no? Violaría lo que tenemos. A ver, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? B vale 3 y A vale 7. Ajá. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Exacto, ¿no? 3 y 7. ¿Sí, Sebastián? Derly, hola. ¿Sí? Claro, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Que no debe haber dos pares, ¿no? Dos pares ordenados con el mismo, ¿no? Con diferentes segunda componente. Por ejemplo, aquí ve 2, 3 y aquí tengo 2b. Entonces, para que sea función, porque ya me está diciendo que es función, para que sea función, entonces este 3 tendría que ser igual a ese b, ¿no? Tienen que ser lo mismo. No pueden ser diferentes porque si no viola la definición de función, ¿sí? Igual, tengo 6 y 7 y tengo 6ab. Entonces, primera componente igual, entonces significa que 7 es igual a a, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Entonces, no, para que sea función. Entonces aquí tendríamos que b es igual a 3 y tendríamos que, ¿no? Y tendríamos que, nosotros tendríamos que 7 es igual a A es igual a 7. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor, muchachos? Hola. Hola, hola. ¿Sí? Sí, Sí, profe, sí, entendí. Sí, profe, sí. Listo. Ya está. Vamos pues, entonces. ¿Sí? Mira, ve, el dominio, como les decía, como estamos aquí ve, como estamos aquí en como mi conjunto de partida va a ser los reales y mi conjunto de llegada va a ser los reales, entonces el dominio va a estar aquí en el eje X, ¿no? Este sería todo el eje X los reales y todo el eje Y también de los reales. Entonces, mi dominio va a estar en el eje Y y mi rango estará en el eje Y, perdón, mi dominio estará en el eje X y mi rango estará en el eje Y. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál va a ser mi dominio? Mi dominio es como si nosotros, si tenemos aquí la gráfica, mire, entonces mi dominio va a ser la proyección de esa gráfica sobre el eje X. O sea, es como si tú tuvieras aquí la gráfica y simplemente lo dejas caer verticalmente lo dejas caer sobre el eje X. ¿Ve? Entonces, este aquí, como está pintado, es cerrado, caerá aquí cerrado, ¿ve? Entonces vendría, mira, acá hay gráfica, ¿ve? ¿Hay gráfica hasta dónde? Hasta aquí hay gráfica, ¿ve? Entonces aquí caerá, este es abierto, caerá aquí abierto, ¿ve? Entonces sería, ¿ve? Todo esto de aquí, ¿ve? Sería mi dominio, ¿ve? ¿Sí? Todo, hasta aquí, ¿ve? ¿Ya? Y ahora mi rango. ¿Quién va a ser mi rango? Mi rango igual sería la proyección de la gráfica sobre el eje Y, ¿sí? Entonces sería, mire, ese aquí caerá aquí, ¿ve? O sea, abierto, ¿ve? Y este aquí, ¿ve? Como es cerrado, caerá aquí, cerrado, ¿ve? ¿No? Entonces vendría aquí, ¿ve? Acá hay gráfica, sí. Ah, entonces la proyección vendría por acá, ¿ve? Todo, observa que todo en ese intervalo, ¿ve? A la derecha o a la izquierda hay gráfica, ¿ve? Ah, entonces ese sería mi rango, ¿ve? ¿Está correcto? Hola, muchachos, ¿sí? ¿Se lo podría ¿Por qué? repetir? ¿Sí? Profe. Ah, Como les decía, ve, el dominio, mire, va a ser la proyección de la gráfica sobre el eje X, ve. Entonces, mire, ve, aquí, ve, comenzaríamos de aquí, ve, este punto, este cerrado, ve, entonces caería aquí, ve, en este punto que sabemos, ¿no? Cerrado también, ve. Y de aquí, mire, ve, la proyección, hay gráfica, ve, hacia arriba, ve, sí, o hay gráfica hacia abajo también podría ser, ¿no? Sí hay gráfica, ve. Aquí, ve, entonces pintaría todo esto de aquí, ve. Y esto sería entonces el dominio, ¿ve? ¿Hasta dónde? Hasta aquí que es abierto, ¿ve? Esto cae abierto. En cambio aquí para el rango sería en el eje Y. Nuevamente, vengo aquí, miren, sería la proyección de la gráfica, ¿ve? Sobre el eje Y.
Entonces, mire, aquí ve, este ve, está volando, ¿no? Este que es aquí ve, cerrado, caerá aquí ve en este que está aquí cerrado también ve, porque se vendría cerrado. Y de aquí hay gráfica, ve al lado izquierdo, sí hay gráfica. Entonces iré pintando, ve, todo el intervalo donde hay gráfica, ve. Hay gráfica al lado izquierdo, aquí hay gráfica al lado izquierdo y derecho, no importa, lo importante es que haya gráfica de ambos lados. Y aquí entonces vendría hasta dónde ve. Aquí abierto, ve, ya está. ¿Podría pintar aquí más arriba? No, porque no hay gráfica, mira, ni para acá, ni para acá. No hay gráfica, ¿ve? Ah, entonces eso no corresponde a rango. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Vamos viendo aquí, mire, vamos viendo, ¿ve? Vamos viendo aquí algunos ejemplos de eso, mire, ¿ya? Por ejemplo, ¿ve? Allí, a ver, ¿cuál sería su dominio? A ver, ¿qué dicen? De -2 hasta el 1. Abierto, cerrado. Claro, mira. Abierto Aquí, a- ve, mira, este es abierto, ve, este caerá aquí, ¿de dónde? Cae acá en -2, ve, abierto. Entonces sería, ve, el dominio aquí, ve. Debe sería que entonces abierto aquí, ve, en -2. ¿Hasta dónde, ve? Mira, hay gráfica, ve, ¿hasta dónde, ve? Hasta aquí, ve, hasta 1, que cae, ¿no? A este punto que cae aquí en 1, ve. Entonces será hasta 1 cerrado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál sería su rango entonces? A ver. Su rango, profesor, sería de 4 a 1, abierto, cerrado. 4 a 1, a ver. Del más pequeño primero se escribe, ¿sí? A ver, el intervalo. ¿Cómo sería? De 1 a 4, De 1 a 4. Ajá. cerrado, abierto. Aquí nomás. Sí, sí. Del 0 Sí. al 4. Claro, y aquí hay gráfica, sí, mire, hasta arriba, ve, ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta 4, ¿no? Porque te vendría aquí, ve, y caería aquí abierto, ve. ¿Solamente ese sería el rango? Creo que también 0, profesor. 0 Claro, mire, para abajo te viene gráfica, ve, mire. Te viene gráfica, ¿de dónde, ve? ¿Y de qué punto sería ahí? desde el punto 0. 0 hasta Del 0 al 4. Entonces aquí sería de 0, ¿sí? De 0 hasta 4. ¿4 qué? ¿Abierto o cerrado? Abierto, abierto. 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 Abierto, ¿sí? Ahí está, ve, ¿sí? Cambio este por aquí, ¿cuál sería su dominio? De -2 a 2. De -2 hasta 2. Claro, de -2 hasta 2, ¿ve? ¿No? Aquí ven. Este punto caería aquí en -2, ¿ve? Cerrado. Y este punto caería aquí en 2 también cerrado. Y los dos son cerrados, entonces aquí sería, ¿ven? De -2 hasta 2. Listo. ¿Y el rango? De 0 a 4. 0 a 0 4. a 4. Claro, lo mismo, ¿no? Mire, aquí ven, de 0, ¿ve? 0 hasta 4. 0 a 4, pero aquí ya sería cerrado, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Sí, profe. Sí, creo. Sí, profe, claro. Ya está. ¿Sí? Entonces, mire, ve, vamos viendo aquí, ve. Vamos viendo aquí cómo determinar el dominio de esas funciones. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué dicen? A ver, veamos ahí, ve. ¿Sí? Veamos ahí, mire, ve. ¿Para qué valores de X hace que esta regla de correspondencia exista? ¿Sí? La pregunta aquí, para el A, ¿habrá algún X que haga que no exista esta función? ¿Qué dicen? ¿Habrá algún X? Me No, pregunto aquí, ¿cuánto es f de 0? -4. Menos 4. 4, profesor. ¿Cuánto es f de 2? Menos 4. Menos 4. -4. ¿Cuánto es f de raíz de 2? -4. Menos 4, ¿sí? ¿Cuánto es f por ejemplo, de pi? -4. Menos 4. Cualquier valor de x que usted reemplace, esto siempre va a dar menos 4. ¿Qué tipo de función es? ¿Sí? Constante. Constante, ¿no? Por ahí lo que han visto ya es una función constante, ¿no? Entonces, ¿cuál será su dominio? Los reales. Números reales. Números reales. Todos los reales, ¿sí? Dominio va a ser todos los reales. No hay valor de x que haga que eso no exista. ¿Y este de aquí? La B. ¿Cuál sería su dominio? ¿Habrá algún valor de x que haga que eso no exista? ¿Qué dicen? O sea, a no existir que me salga tal vez un número entre 0, no lo sé, o que me salga infinito, no sé. A eso me refiero, que no exista un número. ¿Habrá algún valor de x que haga eso? No. No, ¿sí? No. ¿Ya? No. Entonces aquí su dominio de eso es todos los reales. ¿Ya? Es más,
¿sí? El dominio de un polinomio es todos los reales. ¿Y este g de x qué tipo de polinomio es? Cuadrático. Segundo grado. Es segundo grado. Es segundo grado. Binomio, Las, sí. las funciones llamadas, ¿cómo se llama ese tipo de funciones que son de segundo grado? Cuadráticas. Cuadráticas. ¿Sí? ¿Por qué cuadráticas? Porque el X está elevado al 2. Porque el coeficiente principal está al cuadrado. ¿Mm? Porque es de grado 2. Polinomio de segundo grado. Claro, ¿por qué de grado 2? Pues no, porque el polinomio de grado 2, por eso se llama funciones cuadráticas. Algo, voy a aprovechar ya que me hablaron por ahí de funciones cuadráticas. Eh, eh, ¿Ustedes saben cómo es la gráfica de las funciones cuadráticas? Una parábola. Una parábola. Una parábola. Ah, ya, pero las parábolas también pueden hacer así. Es una parábola. Las parábolas abiertas hacia arriba y hacia abajo. Exacto, solamente las, ¿no? Las parábolas abiertas de arriba hacia abajo, ahí sí son funciones. Ahí son funciones. Las parábolas, digamos, que abren horizontalmente, esas no son funciones. ¿Ya? Muy bien. Listo, a ver, entonces nos salimos por ahí un poquito del tema, pero vamos, ¿no? Vamos aquí. Vamos viendo. Ya está. Muy bien. Y aquí estamos, ahora sí nos toca la C. ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Qué me dicen? ¿Habrá algún valor de X que haga que no exista? Leslie por allá nos contestó. Muy bien. Dos. Paola también. El 2. El 2. El 2 hace que no exista, ¿no? Por si le doy X igual a 2, tendría 3 sobre 0, ¿ve? Entonces eso no existe, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál será su dominio entonces? Todos los reales. ¿Ya? Los- Los dos. Excepto el 2. ¿Sí? Ya está. Perfecto, muchachos. Listo. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos viendo por aquí, ¿ve? Ya entonces por aquí del D hemos visto un tipo, ¿no? ¿Cuál sería entonces ahí ve su, digamos, el dominio de acá para el D? Ya hemos visto por ahí. ¿Quién sería? Lo igual a ¿Qué valores hacen que esa expresión exista? Cerrado en 3 hacia el más infinito. Ajá. Claro, ¿no? Tendría que ser ¿dónde? El intervalo de 3 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser, para que la raíz exista, todo eso tiene que ser mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Listo, a ver. Y ahora sí, viene aquí esta, ¿no? L. A ver. Y lo voy a copiar esto para hacerlo mejor acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Mm? ¿Qué tendría que pasar para que exista eso? X tendría que ser diferente de 3 ¿Ya? y de menos 3. ¿Ya? ¿Pero es para cualquiera? O sea, solamente eso, x diferente de 3 y menos 3. Y también diferente a los números que están entre menos 3 y 3. Diferente a los números que están entre menos 3 y 3. Listo, ¿cómo lo escribo eso? Desde abierto y menos infinito hasta el 3 cerrado, unido con, hasta el menos 3 cerrado, unido con el 3 hasta el más infinito. Abierto. ¿Cerrado será? Abierto. Abierto. Ah, sí, abierto, porque abierto, no abierto. puede tomar. No se puede tomar el valor. Claro. Mire, primero, para la existencia de la raíz es que todo esto sea positivo, ¿no? Que sea mayor o igual a 0, ¿sí? Para la existencia de la raíz. Pero, ¿sí? Pero, como está en el determinador, no le puedo dar la opción que sea 0, por lo tanto le quito, ¿no? Entonces solamente sea que tendría que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces tendríamos ahí que el dominio, ¿sí? El dominio de la función, o bueno, después lo escribimos, entonces tendríamos que la condición para que eso exista tendría que ser que x al cuadrado menos 9 sea mayor que 0, ¿no? Y ese entonces el dominio quedaría lo que su compañero dice ahí. ¿De dónde? Desde menos infinito hasta menos 3, unido con 3 hasta más infinito.
¿Está correcto? Hola, muchachos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Podría volver a Profe. explicar, profe? Sí, profe. Como le decía, ve, mira, acá tengo una división, ve. Y en una división yo tengo que, ¿cuándo existe una división? Cuando todo eso aquí es diferente de cero, ¿no? Pero como tengo una raíz, y la raíz ¿cuándo existe? Cuando todo el radicando es mayor o igual a cero. Pero como la raíz está en el denominador, ¿sí? Como la raíz está en el denominador, entonces no le puedo dar la opción que sea cero, entonces solamente tiene que ser mayor que cero. Porque si le doy la opción que sea cero, tendría algo entre cero y eso no existe. Entonces por eso solamente le exijo que sea mayor que cero, ¿ve? Porque está en el denominador. Si tuviera en el numerador, no hay problema, le puedo dar que sea cero. Pero como está en el denominador, ahí sí solamente le exijo que sea mayor que cero, ¿no? Para que exista la raíz. Y entonces yo resuelvo esa inecuación, pues, ¿ven? ¿No? Resuelvo x al cuadrado menos 9 mayor que cero. ¿Cuál es el conjunto de solución de esa inecuación? Sería lo que tengo aquí, ¿ve? De menos infinito a menos 3 unido con 3 a más infinito. ¿Sí? Sí, profe, entendido. ¿Ya? Listo, a ver. Veamos, ¿sí? Veamos este de aquí, entonces, a ver. Y ahí, ¿cuál es el conjunto? ¿No? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál sería? ¿Qué tendría que exigir, a ver, para que exista esa expresión? Sea mayor o igual a 0. Ya está, ¿sí? Sea mayor o igual a 0. Toda la fracción sea mayor o igual a 0, ¿no? Tendría entonces aquí x menos 2 sobre x más 2 mayor o igual a 0. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el conjunto de solución entonces ahí? A mí me sale de menos infinito hasta menos 2 cerrado, unido con 2 más infinito. ¿Cerrado hasta menos 2? ¿Qué dicen? ¿Será hasta, sí? Abierto, porque Abierto, es no puede. abierto. ¿Sí? No puede ser menos 2, miren. Si le doy menos 2 más 2, 0. Entonces no existiría, ¿no? Entonces aquí sería ¿de dónde? Abierto. Infinito menos 2, Unido. A cerrado más 2. cerrado 2 más 2 más infinito. Exacto. Y ese va a ser mi dominio. Entonces diríamos que acá luego, ¿sí? El dominio de f sería entonces aquí, ¿ve? Y de menos infinito hasta menos 2, unido con cerrado en 2, aquí está más infinito. Listo, perfecto. Ahí estaría, entonces, ahí estaría todo. ¿Eh? Profesor, ¿y no tendríamos Sí. que decir también que x más 2 debe ser mayor que 0? X más 2 debe ser mayor que 0. No, aquí como está toda la raíz, entonces yo solamente garantizo, yo tengo que garantizar, ¿ve? Como la raíz está afectando a toda la expresión, yo tengo que garantizar que esto de aquí sea mayor o igual a 0, ¿no? ¿Sí? Todo eso nomás sea mayor que 0. Si todo eso es mayor que 0, ya la raíz existe, ¿ve? ¿Sí? Y por eso lo saqué esto acá, ¿ve? ¿Sí? Saqué esto, ¿ve? Ah, ya, profesor, gracias. ¿Está bien? Ya está. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Entonces, mire, ve, aquí también uno parecido al que hemos hecho anterior, ve, mire, ¿no? Me dice, si el conjunto F está definido por esta, ¿no? F, hay el valor de E, que es igual a M más N cuadrado, para que F sea función. Entonces, ¿qué debería pasar para que sea función? ¿Qué dicen? Para que sea función, ¿qué tenemos? Tengo aquí, mire, 1, y aquí también tengo 1. ¿Qué debería pasar? La igualdad, profesor, de raíz. Raíz de menos 3 tiene que ser 1. Tendría que ser 1, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces ahí tenemos la primera igualdad, ¿ve? ¿Sí? Ya está, ¿qué más? Tengo 3, aquí, ¿ve? Acá tengo 3 y aquí también tengo 3. ¿Qué debería pasar? Logaritmo de n más 2 también tiene que ser 1. Ahí está, ¿no? Logaritmo ya sería. ¿Estamos? Ahí estaría. ¿Sí? Entonces ahí tendría la segunda igualdad, ¿ve? Y ahí saco los valores de m y n y ya, ¿no? Y se cumpliría. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya?
Listo, entonces por aquí, por ejemplo, hallar el rango de esa función, me dice, mire, para encontrar el rango de la función es encontrar, digamos, es encontrar a dónde pertenece dónde pertenece esta igualdad, digamos, a qué intervalo pertenece, ¿sí? A qué intervalo pertenece esta expresión, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Mire, si tienen aquí, ve, el x ya, les dan que el x pertenece a menos 5, ¿no? Dice menos 5 hasta menos 2. Entonces, ustedes tendrían que construir, se tiene que aquí construir esa expresión, ¿no? Construir esta expresión, ¿sí? Construir eso. Pero para eso, entonces, primero lo vemos, ¿ve? Observamos que este de aquí, ¿ve? Es igual aquí, ¿ve? A 1, ¿ve? Pero aquí en este x al cuadrado menos 2x yo puedo completar, ¿no? Un cuadrado perfecto, ¿no? X al cuadrado menos 2x más 1 lo puedo poner y ese sería, ¿ve? X al cuadrado más 1 al cuadrado más 13, ¿ve? Es un cuadrado perfecto y aquí, ¿ve? Sería más 13, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí lo voy a construir. ¿Cómo? De aquí a partir de esto, ¿ve? Entonces, con eso coloco, ¿ve? X mayor que menos 5 y menor que 2, ¿ve? ¿Sí? Entonces, en clase recuerdo que nosotros hicimos algo parecido, ¿no? Que lo construíamos, decía, ¿a dónde pertenece esta expresión, ¿no? Entonces, algo así, ¿sí? Entonces, comienzo construyendo aquí, ¿ve? X menos 1, necesito X menos 1, entonces sería aquí, ¿ve? ¿No? Sumo menos 1 a ambos lados, entonces sería ¿ve? Menos 5 menos 1 sería menos 6, X menos 1, y aquí sería 2 menos 1, ¿ve? Sería 1, y ahí estaría X menos 1. Necesito elevarlo al cuadrado, entonces cuando elevo al cuadrado, ya todo esto, ¿ve? Sería menos 6 al cuadrado, y aquí 1. ¿Cuál se mantiene? Se mantiene el máximo. Menos 6 al cuadrado sería 36, y 1 al cuadrado sería 1. ¿Cuál es el máximo? 6, ¿ve? 36, perdón. Entonces acá sería 36, y va a ser siempre mayor o igual a 0, ¿ve? Ya tengo ahí, ¿ve? ¿Sí? Y ahora entonces, ¿qué más necesito, ve? Necesito sumarle más 13, porque ya tengo x menos 1 al cuadrado, ve. Necesito sumarle más 13, sumaría 13, ve. 13, ¿no? 0 más 13, 0 más 13, entonces 13, ve. Y aquí quedaría el centro, quedaría más 13, y aquí sería, ve, 36 más 13 sería 49, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Ya tengo lo que está dentro del radicando, me falta sacarle la raíz. Entonces saco raíz, ve. Raíz a ambos lados, ¿sí? Raíz a ambos lados sería raíz de 13, ¿sí? Sería aquí raíz cuadrada de 13b, y aquí sería raíz de esto, ¿ve? Y sería raíz de 49, que va a ser 7, ¿ve? Entonces sería, ¿no? Y ahora sí, tendría que sumarle, ¿ve? Tendría que sumarle ¿cuánto, ve? 1, ¿ve? Sumarle 1, entonces sería 1 más raíz de 13, menor o igual a 1 más toda esta expresión, que es la que yo deseo, ¿ve? Y sería, como le dije, que raíz 40 de 49 va a ser 7, 7 más 1 sería 8, ¿ve? Entonces ahí estaría, ¿ve? Entonces esto sería f de x, ¿ve? Entonces f de x pertenece a ¿dónde, ve? Desde 1 más raíz de 13 hasta 8, ¿sí? Ese sería su rango. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se entendió, por favor? Hola. Sí, profesor. Sí, profe. Punto. ¿Sí? Ya está. Entonces, eso sí, lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, revíselo, pues después verán cómo se construye eso, haga los cálculos. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a ver entonces funciones, ¿sí? Algunos casos de funciones especiales, ¿no? Por ahí ya hemos visto ya algunos, les había preguntando. Nuestro primer caso, ¿ve? Es la función constante, ¿sí? Y mire, ¿cuál es la función constante? Es cuando f de x es igual a una constante, pues si f de x es igual a un número, ¿ve? Donde ese c es un número, dice, es un número real. ¿Cuál es el dominio de su función constante? Los reales. ¿Y cuál es su rango de esa función constante? Solamente el valor c, mire, ¿sí? Solamente c nada más. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces es una función constante. Y mire la gráfica es una recta horizontal, ¿ve? Una recta horizontal que va a pasar, ¿sí? Que va a pasar justamente, ¿sí? Es una recta horizontal que pasa justamente por este punto, ¿ve? Por aquí, ¿ve? Ahí sería C. Claro. ¿Sí? ¿Vea? Ahí sería C. ¿Vea? Hagamos un ejemplo rapidito por aquí, miren, si quedó eso, ¿no? Ejemplo. Ejemplo. Graficar, si gusta por acá, ¿ve? Graficar f de x es igual, por ejemplo, a menos 3. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? X y y. ¿Qué dicen? ¿Cómo sería la gráfica de esa función, ve? Mira, observe que aquí, ve, en la regla de correspondencia no aparece el x, ve, ¿no? Entonces es una función constante. ¿Cuál sería esa gráfica? Una función Menos 3, una línea horizontal. Exacto, por menos 3 una línea horizontal. Entonces aquí ve. Entonces aquí sería por menos 3.
Entonces aquí tengo f de x es igual a menos 3. ¿Sí? ¿Cuál es su dominio? ¿Y cuál es su rango? ¿Cuál dominio? Todos los reales. Todos los reales. Todos reales. ¿Cuál sería su rango? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ese es todo. ¿Sí? Es una función constante. ¿Ve? ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Viene la función de identidad. La función de identidad, mira, es única. Ella en sí, ella es un ejemplo de función lineal. ¿Sí? Pero no hay más ejemplos de funciones de identidad porque ella es única. ¿Ve? F de x es igual a x. ¿Sí? ¿Ya? F de x es igual a x. ¿Sí? F de x es igual a x, ¿ve? F de x es igual a x, su dominio es todos los reales, su rango es todos los reales, nada más, ¿ve? Cuando le digan la función identidad, f de x es igual a x, o si no también y igual a x, ¿ve? ¿Sí? Es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, cuando es 1, ¿ve? 1, aquí es 1, ¿ve? Cuando es 2, también es 2, ¿ve? Cuando es 3, también es 3, y así simplemente. Cuando es menos 1, ¿ve? Menos 2, menos 3, ¿sí? Es una función identidad, como decía. ¿Ya? No hay nada más que hablar de esa función identidad, ella es única, ¿ve? ¿Sí? ¿Ya? A esa se llama función identidad. ¿Está bien? No les podría dar un ejemplo más de función identidad porque no existe. Es el único. ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Hola. Sí, profe. Quedó. Ya está. ¿Sí? Ese es, ¿no? Su dominio, los reales y rangos reales. Y aquí viene así la función lineal, ¿ve? ¿Sí? Es así, ¿ya? Función lineal, es así, sí hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, una función lineal, propiamente dicha, es una función B que va a ser una recta oblicua, ¿sí? Puede ser como la azul o puede ser como la de rojo, ¿ya? Entonces, me va a decir, profesor, ¿y cuándo va a ser como la de azul? ¿Cuándo va a ser la de rojo? Observe que la recta de azul es una recta creciente, ¿ve? De izquierda a derecha es creciente. En cambio, la recta de rojo es una recta decreciente, ¿ve? De izquierda a derecha una función decreciente. ¿Sí? Es una recta decreciente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ser como la azul o cuándo va a ser como la de rojo? Eso va a depender. Como es una recta, va a tener una pendiente. ¿Sí? ¿Y cuál es la pendiente? La pendiente es el número que acompaña, ¿sí? Es el número que acompaña al X, ¿ve? Mire. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Ese va a ser la pendiente, el M, el número que acompaña el X. ¿Ya? Esa es la pendiente. Entonces, mire, ¿cómo va a ser cuándo va a ser como una recta así como la de azul? Así, creciente. Cuando la pendiente es positiva, o sea, cuando el M es positivo. O el número que acompaña el X, si el número que acompaña el X es positivo, entonces es una recta creciente, de izquierda a derecha. En cambio, si el número que acompaña el X es negativo, entonces es una recta decreciente de izquierda a derecha. ¿Sí? El dominio, ¿sí? Por aquí tal vez no lo pusimos. El dominio de esa función, dominio de la función lineal, es todos los reales y su rango, mire, rango de la función es todos los reales. Observe entonces, mire que aquí ya estamos viendo funciones, ve, que su dominio es todo el conjunto de partida y su rango también es todo el conjunto de partida, ve, mire. ¿Sí? ¿Ya? El anterior, la función constante, su dominio era todos los reales, en cambio su rango solamente era un punto. ¿Sí? Entonces no era todo el conjunto de partidas, sino era un punto nada más. Bien. Perdón, el conjunto de llegada, no, solamente era un punto. ¿Ya? Entonces, mire, es una función lineal. Entonces, veamos un ejemplo de función lineal. ¿Ya? Veamos un ejemplo de función lineal. Veamos cómo graficamos una función lineal. Entonces, me observe que la gráfica va a ser una recta. ¿Sí? Entonces, veamos aquí. Ejemplo. Voy a poner todo por aquí, ¿ve? Ejemplo. Ejemplo, graficar f de x, que es igual, ¿sí? Graficar f de x. Coloquemos, por ejemplo, por aquí x medios, ¿sí? Más 1. ¿Ya? Mire, ¿verdad? Ya está. De acuerdo, Vive. ¿Es una función lineal? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Será función lineal? Sí. Sí, ¿Por sí, qué? lineal. ¿Por qué? Porque la pendiente sería un medio. Ya la pendiente es un medio, pero además, mire, ¿cómo me doy cuenta que es una función lineal? Por el exponente, ¿no? Por el grado, como dice Paola, Claro. ¿sí? El grado del polinomio, ¿ve? ¿Sí?
El grado del polinomio es 1, por eso es función lineal. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, la función que tenía intercepto con el eje de las ordenadas no era la función polinomial de primer grado, AX, y la función lineal solo era AX. Oscar, mire, hay unos libros que le dan una definición, ¿no? Hay algunos libros que consideran una definición, eh, distinta, llamémoslo así, ¿sí? En general, una función lineal es de la forma como dice aquí, ¿no? Es de esta forma, B. F de X es igual a X más B. ¿Por qué? Porque su gráfica de este de aquí es una recta, ¿no? Y es una recta. ¿Y qué forma tiene esa recta? Hola, ¿quién me dice? ¿Qué forma es? Una línea, ¿no? Entonces, por eso se debe llamar función lineal, ¿sí? Pero hay otros libros que me parece que también, por ejemplo, hay función afín también, ¿no? Entonces ya, de acuerdo a las aplicaciones, tal vez que le han ido dando nombre, ¿no? Le han ido acá dando, ¿no? Y otros, como dice el compañero, tal vez tiene un libro que le llama función polinomial de primer grado, dice, y otra, si pasa por el eje X, ¿no? Si pasa justamente por el origen, lo llama función lineal. No siempre, Oscar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a algunos autores, ¿sí? Pueden diferenciar, digamos, ¿no? En sus definiciones, ¿no? Nosotros vamos a llamar función lineal solamente a una función de este tipo. F de X es igual a MX más B o AX más B. ¿Sí, sí, Oscar? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Donde acá B, el M va a ser siempre diferente de 0 y el B puede ser cualquier real, o sea, el B puede ser 0, ¿ve? El B podría ser 0 y solamente quedarme nomás con MX. Y esa también va a ser una función lineal. ¿Ya? ¿Ve? No sé, Oscar, ¿qué libro estás leyendo? Oscar, ¿sí? ¿Qué libro estás leyendo, Oscar? Tal vez por ahí. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces tenemos esto, mire. ¿Sí? Estamos por aquí, entonces, mire. ¿Cómo grafico esa función? A ver, ¿qué dicen? Entonces, ¿cómo graficaba una línea? Con pendiente positiva. ¿Sí? Ya está, es pendiente positiva. Entonces, de ahí, desde que observo eso, mire, ya sé que mi función, ¿no? Pendiente positiva, ¿cómo va a ser? Inclinado hacia la derecha, ¿no? Inclinado hacia la derecha va a ser una recta creciente, va a ser algo así, ¿no? ¿Sí? Más o menos ya tengo la idea, ¿sí? Pero el problema es que así nomás lo puedo ver, ¿sí? O tendrá específicamente, sabré por qué puntos va a pasar. Sí sé por qué puntos pasaría, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía para graficar una recta? ¿Qué dicen? Como sé que va a ser una recta, ¿qué hacía? ¿Qué tendría que ser? Pendiente, ya se... Tabular. Tabulando, pues no, lo más fácil es tabularlo, ¿no? Entonces voy a decir tabulando. Entonces tabulando significaba dar valores para X y encontrar valores para Y. Entonces, aquí tenía X, la variable independiente, y Y, que era la variable dependiente, que era F de X. Entonces, como tengo X medio, entonces aquí voy a dar valores para X. ¿Qué valores doy para X? ¿Qué dicen? 2. 2, dice Cero el también. compañero. 0 también, ya está. Paola dice 0 también. ¿Por qué 0? A ver, díganme, muchachos, ¿por qué? ¿O es obligatorio siempre dar 0? No, pues cualquier número. Puede ser cualquier número, ¿sí? Puede ser cualquier número. Perfecto. ¿Y por qué lo dieron 0? A ver, Paola, ¿por qué le diste 0? Punto de corte, dice Paola, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Sí? Solamente porque es punto de corte. ¿Cuándo es punto de corte, Paola? A ver. No quería hablar de esos puntos de corte, pero ya Paola por ahí lo mencionó. Punto de corte, me dice. ¿Sí? No quería hablar de punto de corte, pero sí. Acá hay punto de corte, X y Y. ¿Sí? Ya está. Los puntos de corte, mire, si tengo una recta B, si tengo una recta, por ejemplo, por aquí, mire, ve. Los puntos de corte son aquellos puntos donde la recta corta, pues, con los ejes. A eso se llama punto de corte.
Entonces, ve, va a cortar con el eje X cuando Y es igual a 0, y va a cortar cuando, con el eje Y cuando X es igual a 0, ¿sí? Entonces, por eso, compañera, ve, dio punto de corte. Cuando X0 sería el punto de corte con el eje Y. Y cuando Y, también pueden poner Y0 y sería el punto de corte con el eje X, ¿sí? ¿Ya? Pero nosotros no queremos, digamos, no estamos interesados tal vez en eso, ¿sí? Como les decía, se puede hacer eso, ¿sí? Por otra forma de tabular podría ser eso, y está perfecto, Paola, ¿sí? Pero aquí, mire, ve, doy aquí valores para X, ¿no? De tal forma que me haga más simple la aquí para reemplazar, porque yo voy a reemplazar aquí, ¿ve? Y igual a f de X, entonces voy a reemplazar para X0, ¿ve? 0 aquí, 0 aquí, ¿cuánto daría? 1. 1. ¿Sí? Ya está, 1. Listo. Lo otro. Otro valor por ahí. Su compañero dijo 2. ¿Quién dijo 2? Y me dijeran, ¿por qué 2? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué 2? Parte del entero. Para que dé entero, ¿no? Para que se me haga más fácil por ahí también, ¿no? Para que se me haga más fácil. Cuando reemplazo 2, 2 entre 2 es 1, ¿ve? ¿Sí? 2 entre 2 es 1. 1 más 1, 2. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Por eso, de tal forma, yo doy puntos de acuerdo, porque ya pensando aquí que voy a reemplazar y para que se me haga más fácil la operación. ¿Está bien? También podría ser menos 2, claro, Oscar también dice, podría ser menos 2 también, no hay problema, ¿sí? Pero suficiente 2 puntos, porque cuando yo establezco 2 puntos, ya puedo pasar una recta, ¿sí? ¿Ya? Ya puedo construir una recta por esos puntos. Entonces aquí, ve, voy a tener el punto 0,1, ¿sí? Y aquí voy a tener el punto B, 2,2. 2 para X, 2 para Y, aquí ve, 0 para X, 1 para Y. Y voy a establecer aquí entonces mi plano cartesiano, ¿no? X y Y, entonces voy a establecer aquí, voy a tener, ve, por ejemplo, aquí es 0, aquí este es 1, aquí este es 2, aquí será menos 1, ve. Aquí también sería menos 1, aquí sería 1, y aquí sería 2. Acá sería 3, por ejemplo, ¿no? Y voy a establecer, a ver, ¿sí? Mira, voy a tener 0 con 1, ve. Voy a decir, ve, 0 para X, 0 para X, entonces digo, ve, ¿y cuánto ve? 0 para X, 1 para Y. Entonces tengo que subir verticalmente una unidad. Entonces ahí estaría, aquí estaría el punto 0,1. ¿Ya? ¿Qué más? Voy a establecer, ¿sí? Voy a establecer otro punto, ¿ve? 2 con 2. Entonces digo, mira, 2 para X, ¿ve? 2 para X, ¿ve? 2 para X y 2 para Y. Ah, entonces de aquí me ubico, ¿ve? Parte de 0. 2 aquí, ¿ve? Y verticalmente tendría que subir 2 unidades. Así, ya está. Entonces, ahí estaría el punto. Aquí estaría el punto 2,2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer por ahí? Voy a pasar una recta, ¿sí? Tendría que pasar una recta por esos, ¿sí? Tendría que pasar una recta por esos 2 puntos. Entonces, ¿cómo va a ser mi recta? Mi recta sería así, pues, ¿sí? Ahí ve. ¿No? Ya está. Voy a mover un poquito la recta para que me quede, ¿sí? Entonces, esa sería mi recta, ¿ve? ¿Sí? Ubiqué 2 puntos, por esos 2 puntos paso una recta y listo. Eso sería ¿no? Sería la gráfica de mi función, ¿sí? Entonces voy a decir, este va a ser mi función, f de x es igual, ¿ve? A x medios más 1, ¿sí? ¿Salió como tenía, ¿ves? ¿Es una recta creciente? Sí. Listo. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Hola? Los reales, profesor. Los reales. ¿Cuál es el rango de Todos esa los función? reales. ¿Cuál es el rango de esa función? También todos los reales. Todos los reales, ¿sí? En esa, mire, ve, en esas funciones lineales, su dominio es todos los reales y su rango es todos los reales. ¿Está correcto? Hola, muchachos. Sí, profesor. Sí. No hay duda sobre eso, ¿no? Listo. ¿Ya? Entonces, entramos por aquí tal vez a la función cuadrática. Muchos autores lo consideran a esto como una función cuadrática, ¿no? Este es un ejemplo de función cuadrática, ¿sí? Es un ejemplo de función cuadrática, ¿ya? En sí, este aquí, f de x es igual a x al cuadrado, es un ejemplo de función cuadrática, ¿ya? Entonces, como su compañero decía,
Función cuadrática entonces va a ser una parábola. Entonces, miren, la gráfica de esta f de x es esto, ¿ve? Es así, ¿ve? Una parábola, ¿ve? Con vértice aquí, ¿ve? En 0,0 y abre hacia arriba. ¿Ya? El dominio de esta función de f de x es igual a todos los reales, ¿ve? Y su rango ya no será todos los reales, mire, ¿ve? Su rango, si aquí, digamos, proyecto, ¿no? La gráfica de la función sobre el eje y, ¿cuál sería su rango, ¿ve? ¿Y de dónde sería? De ¿Sí? 0 hasta más infinito. 0 hasta más infinito, ¿ve? Y es lo que dice aquí, ¿ve? ¿Sí? Observe, me dice que, mire, ¿ve? Que esta función, ¿ve? Es decreciente, ¿ve? Es así, ¿ve? Es decreciente, ¿ve? En este intervalo, ¿ve? De menos infinito, perdón, en este intervalo acá, ¿ve? Es decreciente de menos infinito hasta 0, ¿ve? Es decreciente. En cambio, ¿ve? Para acá va a ser creciente, va a ir creciente, sí, ¿ve? Entonces sería, ¿ve? De 0 hasta más infinito, ¿ve? ¿Ya? Pero como decía, este es un ejemplo de función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática en general es la siguiente, mire, ¿ya? La función cuadrática en general es esta de acá, ¿sí? Va a ser así. F de x es igual a, f de x es igual aquí, ¿ve? A x al cuadrado, ¿ve? Más bx más c. Es una función, ¿no? Es una función, es una función cuadrática. ¿Sí? Así es en general, una función cuadrática. Cuadrática porque sus compañeros por ahí lo dijeron ya. Es un polinomio de grado 2, o el exponente de la variable, el mayor exponente de la variable independiente es 2. ¿Sí? El a va a ser el coeficiente principal entonces, ¿no? Y va a tener mucho que ver ese a en la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, como es una parábola, mire, va a tener un vértice, ¿ve? Un vértice, el cual lo vamos a llamar de h, k. Entonces, como decía, puede ser hacia arriba, ¿ve? Va a ser una parábola que abre hacia arriba, ¿a partir de dónde? Del vértice. O puede ser una parábola que abre hacia abajo, como decían sus compañeros, ¿ve? Y también va a tener un vértice. A partir de ese vértice abre hacia abajo. Y esas únicas dos, digamos, esas dos únicas formas de parábolas van a ser funciones. El resto de parábolas, que son parábolas oblicuas, como decía, ellas no son funciones, no cumplen con la definición de función. ¿Sí? Pero entonces, ¿es importante saber ese vértice? Claro, porque a partir de ahí yo puedo graficar mi parábola que abre hacia arriba o mi parábola que abre hacia abajo. ¿Y cómo lo voy a calcular? Como ese h, acá, entonces mire, ve, el hb lo voy a calcular de esta manera, ¿ve? ¿Sí? Va a ser menos b sobre 2a. Así voy a calcular el h. ¿Sí? Y en cambio, ¿sí? En cambio el k va a ser, ¿no? El k va a ser la función evaluada en el h. ¿Sí? Eso va a ser b. O si no, el k sería aquí b, f evaluado en menos b sobre 2a. Y queremos verlo de esa manera. Y así entonces calculo el vértice, ¿ve? Entonces yo puedo encontrar el vértice, ¿no? Pero miran, profesor, ¿cuál A y cuál B? El A es el B, es el número que acompaña el X al cuadrado, ¿ve? Y el B es el número que acompaña el X. Por eso es bueno identificar. Y el C es el término independiente. ¿Sí? Entonces, ahí, mire, ¿ve? Ya sé entonces cómo calcular el vértice. ¿Sí? ¿Qué más? Miran, profesor, ¿hay alguna forma de saber si la parábola abre hacia arriba o la parábola abre hacia abajo? ¿Qué dicen? Yo puedo saber... Por la si... discriminante. ¿Discriminante? No. ¿Quién? Por el A. Por el A. Por el Por A. el A, por el A, profe. Por el A. ¿Sí? Por eso decía, el A va a tener mucho que ver con la gráfica de la función, decía, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a abrir hacia arriba? Cuando sea positivo. Cuando A es positivo. ¿Cuándo abre hacia abajo? Cuando es negativo. Cuando es negativo, pues, ¿sí? Porque el A mire, ve, el A, observe que el A tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué opciones tengo para el A? Que sea positivo o que sea negativo, nada más. ¿Ya? Entonces, es lo que me dice acá la siguiente diapositiva, ¿ve? ¿Sí ves? Si el A se abre hacia arriba, ¿ve? Me dice, si el A abre hacia arriba, ¿ve? Pero si el A es positivo, la parábola abre hacia arriba, ¿ve? ¿Sí? Ahí tenemos, ¿ve? Si el A es positivo, la parábola se abre hacia arriba, así, ¿ve? Y si el A es negativo, ¿ve? Si el A es negativo, la parábola abre hacia abajo, ¿ve? ¿Ya? Muy bien, entonces si la parábola abre hacia arriba, entonces mire, ve, el dominio, como ambos va a ser, ¿no? Ambos va a ser B, ¿no? Para ambos, como es una función cuadrática, entonces su dominio siempre va a ser los reales. Más el rango no. Mira, si abre hacia arriba, entonces yo voy a proyectar la gráfica aquí, ¿ve? Sobre el eje X, y de aquí hacia arriba, ¿ve?
Y aquí hacia arriba será su rango, ¿ve? Entonces, ¿cuál será su rango? Si abre hacia arriba. ¿De dónde? ¿No? ¿De dónde sería? De K hasta más De infinito. K hasta más infinito, pues, ¿no? Pero si abre hacia abajo, mire, ¿ve? Si abre hacia abajo, entonces también aquí, ¿ven? A partir del verso voy a proyectar sobre el eje Y, ¿ve? ¿No? Aquí estaría K, entonces, ¿ve? Y de acá sería hacia abajo, ¿ve? ¿Cuál sería su rango? Entonces, su rango sería ¿de dónde, ve? Desde menos infinito hasta acá, ¿ve? ¿Sí? Si abre hacia arriba, ¿la función tendrá un máximo o tendrá un mínimo? ¿Qué dicen? Mínimo. Mínimo. ¿Cuál va a ser ese mínimo? ¿Cuánto sería ese mínimo? K. K, pues, ¿no? K. ¿Sí? ¿En qué valor alcanzará ese mínimo? H. H. En H, pues, ¿sí? En H. ¿Ya está? Y si abre hacia abajo, ¿la función que tendrá? Máximo. Máximo. ¿Cuánto será ese máximo? K. K. ¿Sí? ¿Y en dónde alcanzará ese máximo? En H. En H. ¿Sí? Entonces, mire, aparte del vértice, el vértice me está brindando donde la función, digamos, en donde la función va a alcanzar un máximo o un mínimo, ¿sí? Por eso es, ¿no? Es importante calcular esos vértices también. ¿Ya? Listo, a ver, veamos entonces por aquí, ¿sí? Veamos un ejemplo de esas funciones, ¿ya? Miren, ¿no? Vamos a ver entonces aquí, ¿sí? Vamos a trazar ese, ¿no? Vamos a trazar eso. ¿Ya? Entonces, ahí. Trace la gráfica de las siguientes funciones, me dice, ¿sí? Ya está, a ver. Vamos viendo aquí, solución. ¿Sí? Solución. Entonces, ¿cuánto sería? A ver. Mire, para la A, a ver. ¿Cuál sería? A ver, f de x es igual menos x al cuadrado menos 4x más 12. ¿Cuánto será entonces? A ver, ¿qué dicen? Primero, lo que yo debo hacer aquí es establecer, ¿sí? Establecer, o bueno, identificar los valores de A, B y C. ¿Cuál sería? De A es Menos menos 1. Menos 1 De B es menos 4. y 12. Listo. ¿Cuál sería el vértice entonces? ¿Cómo calculaba el vértice, recuerda? Menos B sobre 2A, coma, la función evaluada en menos B sobre 2A. Ya está. ¿Cómo sería entonces? Sale menos 2. Menos 2, sí. ¿Ya? Menos 2. ¿Qué más? Y F evaluado en ese punto. Entonces, F menos 2. Entonces sería BF en Tiene que menos 2. reemplazar, ¿no? Claro, reemplaza. ¿Cuánto sería? F de menos 2. Reemplace aquí. Menos 2. Menos 2, menos 2 aquí. ¿Cuánto sería? 16, profe. 16, ¿sí? 16, correcto. ¿Está? Sí, porque cabe. Menos 2 al cuadrado sería 4. Pero cuando hay menos adelante sería entonces menos 4. Entonces, menos 2 por menos 4 sería 8. ¿Sí? Menos 4 más 8 sería 4. 4 más 12, 16. Ahí está. Entonces sería mi vértice. ¿Sí? ¿Qué más? Mire, ¿ya? ¿Hacia dónde abre mi parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ya va. Ya va. Hacia abajo. Abajo, profe. Hacia abajo, porque la este es negativo, ¿ve? Mi parábola entonces va a abrir hacia abajo. ¿Ya? Entonces ya sé, mira. ¿ve? Entonces voy a por aquí a trabajar algo así. Mira, ¿sabes qué? Entonces tengo por aquí. ¿Sí? Tengo por aquí, entonces va a ser entonces, acá tengo X y acá tengo Y. ¿Ya? Entonces voy a poner, entonces aquí sería 0. Acá sería menos 1. Acá sería menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Menos 7. 3 por acá. Acá sería 1. 2. 3. 4, ¿no?
Acá sería 1, 2, 3. ¿No? Entonces voy a poner, miren, necesito en el Y, necesito 16. Entonces voy a poner que por acá este es 16. ¿Ya? ¿Sí? Así, sucesivamente. ¿Ya? Menos 3, 3, entonces 16. Entonces tendría que ubicar este punto, ¿ve? Menos 2,16. Entonces, digo, mira, ¿sabe qué? Ya. Necesito ese punto. Voy a ubicar entonces aquí, ¿ve? En menos 2 hasta 16. Sería hasta acá. Hasta ahí. ¿No? Y ahí estaría. Esto sería entonces, aquí estaría el punto B, menos 2,16. Ahí estaría mi vértice, ¿no? Ahí está el vértice, que es igual a menos El 2. máximo sería. Claro, el máximo, ya está. Ya encontré el máximo, ¿no? Porque ya sé que va a abrir hacia abajo. Entonces, por acá irá a venir mi parábola, así, mira, ve. ¿Sí? Por acá irá a venir mi parábola. ¿Ya? Pero yo me doy cuenta, si yo voy abriendo así, mire, voy a tener acá una intersección, ¿ve? ¿Sí? Voy a tener una intersección con el eje Y. ¿Cuál sería la intersección con el eje Y? ¿Podría determinarlo o no? ¿Qué dicen? 12. ¿Sí? 12, ¿sí? ¿Cuál es la intersección con el eje Y? Es justamente el valor de CB. ¿Sí? Valor de CB. Este se llama intersección. Intersección con Y. O también sucede cuando hago X es igual a 0. ¿Sí? Como decía por ahí su compañero, la intersección es cuando X es igual a 0 también. Si usted le da para X 0, mire, ve, 0 acá, ve, 0 acá, ¿cuánto le va a quedar? ¿Cuánto sería f de 0, por ejemplo? ¿Sí? F de 0, ve, f de 0 es 12. ¿Sí? O también aquí ve, sí, a ver, f de 0. F de 0 es 12. Ah, entonces 12 sería el punto acá por donde va a intersectar. ¿Ya? Entonces, pongamos que por aquí tal vez este es 12. Ya está. Entonces, por acá mi parábola tendrá que pasar así, ¿ve? ¿Sí? Así. ¿Ya? Ahí está. Listo, pero si yo vengo, mira, si voy a, ¿no? Voy a venir así, ¿ve? Por ejemplo, y va a tener acá una intersección con el eje X, mira. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro intersección con el eje X? Y igual a 0. Exacto, intersección con el eje X. Y igual a 0, pero Y es f de X, entonces vamos a decir, ve, f de X es igual a 0, ¿no? O Y igual a 0, como dice el compañero, ¿ya? Entonces vamos a igualar, ve, f de X es igual a 0. ¿Quién es mi f de X? Mi f de X es esta expresión, menos x al cuadrado menos 4x más 12. Entonces sería menos x al cuadrado menos 4x más 12, esto es igual a 0. ¿Cuál es la solución para desigualdad? ¿Cuál es la solución de eso? Bueno, tendría x al cuadrado, multiplicado por un menos, sería más 4x menos 12 igual a 0. ¿Cuál es la solución? 2, 6. 2, 6 sería, a ver, X más 6 por X menos 2. ya está, x más 6 Sí, profesor. por x menos 2. Listo. ¿Cuál es la solución? Pues decía, x igual a ¿cuánto? Menos 6 y 2. Menos 6. 6 Menos 6 y más 2. igual a 2. Listo, ya está. Entonces, por esos puntos, ¿ve? Entonces aquí, ¿ve? Por menos 6, ¿ve? Menos 6 y más 2, entonces tendría, ¿no? Tendría yo que pasar mi gráfico. ¿Ve? Entonces, por aquí así. ¿Sí? Entonces va a venir por acá, ¿ve? Entonces ya se ve. Entonces, más o menos voy a graficar por aquí así, ¿ve? Y por menos 6 irá a pasar. La otra, entonces vendrá por aquí, entonces ya sé, me dirijo aquí, ve, a menos 2, perdón, a 2, ¿ve? Y por ahí tendría que pasar mi parábola, ¿ve? Así. Ya está, entonces eso sería mi parábola, ¿ve? Entonces aquí tendría que f de x es igual, entonces aquí, ¿ve? ¿No? Menos x al cuadrado menos 4x más 12, ¿ve? Más 12, ¿sí? Esa sería la gráfica de esa función, ¿sí? Perfecto, como su compañero dice, tiene un máximo, su máximo va a ser perdón, 16b, ¿y en qué punto lo alcanza? En menos 2, ¿sí? La pregunta aquí, ¿cuál es el dominio de la función y cuál es el rango de esa función? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el rango de esa función? El dominio sería todos real. reales. ¿Sí? El dominio es cuál, los reales, ya está. ¿Qué rango?
De menos infinito hasta 16 cerrado. Claro, porque acá se va, ¿no? Se supone que acá se va, ¿no? Se va hasta menos infinito. Entonces sería acá de menos infinito hasta, ¿cuánto? 16 cerrado. 16 cerrado, ¿sí? Ahí está, ¿ve? Hasta el máximo que tiene aquí, ¿ve? Ya de ahí para arriba ya no va a poder, ¿sí? Ese sería entonces, ¿no? Así sería una función, así graficaría una función cuadrática. Preguntas, por favor. ¿Todo claro, muchachos? Hola. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ya está. Bien, que ya saben que al finalizar la clase dejamos siempre una verificación de saberes, ¿ah? A ver, ¿ya? Profesor, Dime. ¿por qué el dominio de esa función no es real? Sí, por qué no es desde menos 6 a 2 nomás? Porque mira, ve, ya, de menos 6 a 2 nada más acá. Pero ese solamente si tú proyectas, estarías proyectando esta parte. Y este aquí, mira, ve, si tú tienes un punto por acá, ve. A ver, espérate, ahí está, con blanco. Si tienes un punto por acá, mira, este punto se proyectaría ¿dónde? Ahí, ve. Ya no estaría en ese intervalo que me estás diciendo, ve. Estaría fuera de 6. Y este aquí se va abriendo más hasta más infinito, mira. Entonces voy a tener puntos que tal vez por aquí, ve, también estarían por acá, ve. ¿Sí? Ya. Ok, ¿Ya? profesor. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no podría poner aquí de menos 6 a 2 nada más, ¿ya? ¿Ya? Además, como decía, ve, el dominio de todo polinomio, el dominio de todo polinomio es los reales, ¿sí? Este de aquí es un polinomio, sí, dominio de los reales, ¿sí? Cualquier polinomio grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, su dominio es todos los reales, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos? A ver, ¿alguna pregunta más, por favor, aquí? A ver, antes de pasar al otro tipo de función. Hola. Ya está. Entonces, a ver, miren. Para la verificación de saberes va a quedar esta, a ver, que usted lo grafique, ¿sí? Esta va a ser la tarea. ¿Ya? Esta es para la verificación de saberes. Ahora no más, ¿ya? ¿Sí? Ahora no más vamos a hacer eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso me va a quedar. Que ya va a ser una parábola que abre hacia arriba, ¿ve? Va a ser lo contrario de esto, ¿no? Pero los mismos pasos tendríamos que seguir como esta. ¿Ya? A ver, listo, entonces. Vamos bien, ¿sí? Pero hay otra forma que lo pueden ver, ¿no? Si tienen algún conocimiento de geometría analítica, tal vez, ¿no? Lo pueden ver de esa manera, ¿ya? Pero bueno, a ver. La otra función, ¿sí? Nuestra última función que vamos a ver es la función cúbica, mira, ¿ya? ¿Y cómo va a ser mi función cúbica, ve? Mi función cúbica en sí, digamos aquí, este también es un ejemplo de función cúbica, ¿ya? Porque la función cúbica en general sería de esta manera, tal vez por ahí alguien está leyendo un libro y dice, mire, profesor, mire, acá tengo la función cúbica que tengo que de esta manera, sería ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Tal vez en general podríamos ver una función de ese tipo, ¿sí? Entonces, pero... donde aquí el A obviamente tiene que ser diferente de 0 para que sea una función cúbica, ¿ya? Entonces, pero nosotros vamos a llamar, o bueno, acá vamos a llamar a un particular, vamos a llamar a la función cúbica, ¿ve? A este tipo, ¿sí? Entonces, a este, ¿no? Si usted también lo busca, lo googlea, tal vez va a ser función cúbica, lo llaman a esta, ¿sí? Pero en general no lo es, ¿ya? Entonces es un ejemplo particular. Pero nosotros vamos a llamar a esta función cúbica, como decía, ¿ve? Dominio de la función cúbica, sí, este es todos los reales, mire, ¿ve? Y rango también es todos los reales, ¿ya? La función cúbica es dominio de todos los reales y rango de todos los reales. Entonces imagínense que a esta función, ¿sí? Imagínense que a esta función así definida, ¿ve? Nosotros lo podemos mover, ¿sí? Nosotros lo podemos mover, nosotros lo podemos trasladar, ¿sí? O sea, ¿cómo mover? Así, mire, ¿sí? O sea, este de aquí lo puedo trasladar hacia arriba, ¿ve? O lo puedo trasladar hacia abajo, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto acá, mejor de otro color para que se vea mejor. Y acá está. Imagínense que lo puedo trasladar hacia arriba, ¿ve? Imagínense que lo puedo trasladar hacia abajo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo lo traslado hacia arriba? Va, ¿qué tal si digo, mira, este lo traslado y lo hago pasar, por ejemplo, por aquí, ¿ve? Por no sé, por 2, ¿ve? O sea, este puntito de aquí lo traslado hacia arriba, hasta menos 2, ¿ve? Y se quedaría tal vez así, ¿ve? Quedaría así
Y quedaría tal vez así, ¿no? Sería la misma. ¿Ya? O también lo puedo bajar, lo puedo trasladar aquí a menos 2b, hacia abajo, ¿sí? Y también así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago eso? ¿Y cómo sería la gráfica? Ah, simplemente sumando un número aquí, ¿ve? Sería más k. De acuerdo al valor aquí, si este k es 2, entonces sería esto de aquí, ¿ve? ¿Sí? Este es cuando k este es 2, ¿ve? Y cuando k es menos, si el k aquí es menos 2, entonces sería este de k. K igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, o sea, solamente digamos, esa de roja se traslada nomás. ¿Sí me están comprendiendo, por favor? Hola, muchachos. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Sí? Mire, por ejemplo, ve, aquí, mire, vamos a ver el ejemplo que tenemos acá en la diapositiva. Mire. Ahí está, ve. X al cuadrado más 2, mire. Es la misma, mire, es la misma anterior, solamente que pasa aquí, ve, por 2, ve. ¿Por qué? Porque justamente aquí le sumaste más 2, ve. ¿Sí? Y si le restaras menos 2, entonces sería la misma, pero ya no pasa aquí ve por 2, sino pasaría aquí por menos 2. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Mira, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, a ver, vamos de... Mira, si yo a esta función cúbica acá le pongo un menos adelante, ¿ve? Si le pusiera aquí un menos adelante, entonces su gráfica ya no sería así, sino cambiaría, ¿ve? ¿No? Sería tal vez una, ¿no? Sería si le pongo un menos aquí adelante, va a ser un reflejo aquí en el eje, es como el eje Y, serviría como un espejo, o sea, este que está así, quedaría así, ¿ve? Mira, quedaría así. ¿Ya? Quedaría así, ¿ve? Quedaría así, ¿ve? Ahí está. Y ¿no? Esta parte se reflejó en el eje Y quedaría tal vez así. Quedaría así. ¿Sí? Eso es, ¿no? Entonces, a este de aquí, digamos, este de aquí sería f de x es igual a menos x al cubo. Solamente su reflejo. ¿Ve? Y también esta función ya negada, ¿ve? Lo podría subir, lo podría bajar. ¿Sí? Lo podría subir, lo podría bajar. ¿No? Por ejemplo, este de aquí, ¿ve? Si querría, ¿ve? ¿No? Si tendría una función que venga así, ¿ve? Por aquí así, ¿ve? Pase por acá por menos 2, ¿ve? Y sea así, ¿ve? Ah, entonces de aquí sería f de x es igual, ¿ve? Menos x al cubo más 2b, ¿no? ¿Por qué? Porque lo subí, ¿ve? A esta función negada lo subí 2 unidades acá, ¿sí? Y si quiero que pase por acá por menos 2, tendría que en lugar de más 2 sería menos 2. Pero, profe, ¿siempre irá el menos x al cubo? Claro, ¿no? Si quiero si quiero que vaya así, ¿ve? Si quiero que vaya de esta manera, pues, ¿no? Como está acá las moradas, ¿ve? ¿Sí? Menos Vale, x, claro, siempre iría menos, claro, si quiero que vaya así, ¿ve? ¿Ya? ¿Está bien? Como las moradas siempre iría menos x al cubo. ¿Está bien? sí, profe. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí se entendió, por favor? Entonces, miren, entonces eso es lo que tendríamos, ¿no? ¿Sí? Es lo que tendríamos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Este ejemplo, ¿ve? X al cubo menos 4, entonces sería, ¿ve? La función x al cubo lo he trasladado menos 4 unidades hacia abajo, ¿ve? Y menos x al cubo más 3 sería entonces la función morada que dibujé por ahí, lo subí 3 unidades, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, y quedaría como ejercicio para usted decir, ¿qué es lo que hace este aquí? Ve? X menos 1, a ver. Mira, dentro del cubo ya, a ver, ¿sí? Si aquí, mira, tendría, fuera de X al cubo, subí y bajaba, y aquí dentro del cubo le resté menos 1, mira, ve. ¿Qué hará? ¿Qué me dicen? A ver, ¿sí? Eso sí para la próxima clase, ¿sí? Me dicen, a ver, ¿qué sería, a ver, próxima clase? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este aquí? X menos 1, a ver, ¿sí? Porque mira, en serio, si yo le quito el menos 1, quedaría X al cubo más 2, ve, mira, ve, ¿sí? Y esa sería una traslación hacia arriba nomás de la X al cubo. Pero ese menos 1 aquí, ¿qué es lo que hará? Ah, por ahí Oscar ya está, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, muy bien, Oscar, ¿sí? ¿Ya? A ver, eso es para la próxima clase, a ver, lo averiguan. ¿Qué es lo que hace aquí ese menos 1? Mira, si yo manejo funciones elementales, solamente, como decía, si yo sé trasladar superior e inferior y trasladar a ¿no? Por ahí que ustedes van a descubrir, es sencillo graficar otro tipo de funciones más complicadas. ¿Ya?